noches para todos. Y en este título que parece que fue bastante como que misterioso, ¿qué es esto de nativos digitales versus inmigrantes digitales? Quienes somos migrantes digitales, o sea, la generación más adulta, me incluyo dentro de esa generación, somos quienes tenemos la gran responsabilidad de educar a quienes son nativos digitales, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Sin duda que ellos tienen un manejo muchísimo más fluido y con un conocimiento muchísimo más vasto de lo que es la tecnología y de lo que es todo esto, de todo este mundo digital. Por eso es que el desafío está presentado. Aquellos que no estamos tan capacitados en lo que tiene que ver con lo digital, tenemos que ser capaces entonces de poder educar de una forma sana, apoyada en el buen trato, con valores y con principios que los ayuden a estos niños, niñas y adolescentes a poder entonces hacer un uso responsable de lo que es la tecnología. Y para entrar un poquito en el tema, a mí me gustaría hablar de la diferencia que hay entre las adicciones químicas y las adicciones tecnológicas. Todo este espacio y este tiempo en el que se fue hablando de familia en diversos temas, porque Siembra fue abordando diferentes temas en la familia, hoy vamos a estar abordando el tema de la tecnología. Y cuando hablamos de la tecnología, hay un término que yo lo escucho mucho en el consultorio y es de que parece que mi hijo estuviera adicto a el celular, al play, a la computadora y a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Por eso es que me parece importante poder hacer una diferenciación entre lo que son las adicciones tecnológicas y lo que son las adicciones químicas. Saben que al respecto, según la Universidad Católica de Valencia, hay controversias al respecto, no hay algo que quede garantizado cuáles son realmente las diferencias que hay entre uno y otro, no hay un consenso entonces unánime en este sentido, pero sí se puede decir de que en lo que son las adicciones tecnológicas no existe un componente químico responsable de esta dependencia. Esa es una de las diferencias que hay. Acá no hay un componente químico que sea responsable de esta dependencia. Por otro lado, en las adicciones que son tecnológicas, hay menores síntomas físicos, no hay intoxicaciones y no hay deterioro orgánico propiamente dicho como se ve en las entonces adicciones químicas. También hay una menor frecuencia al policonsumo. No es que se consume de todo un poquito. En las adicciones que son químicas se consume un poco de esta droga, un poco de la otra, un poco de la otra. Acá hay una menor frecuencia del policonsumo, casi siempre está enfocado a una cosa. Y hay menor desaprobación social. ¿Por qué hay menor desaprobación social? Justamente porque estamos en un mundo nativo digital, donde la tecnología y donde lo digital es parte ya incorporada. Por eso es que no se ve socialmente tan mal el hecho de que estén todo el tiempo entonces absorbidos por lo que es la tecnología. Vamos a nombrar algunas principales adicciones tecnológicas porque las hay. O sea, hay más de una y hay en los diferentes espectros. Está la adicción a los videojuegos, que eso lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con el mundo infantil y adolescente. También se da en algunos casos en el mundo adulto. Está la adicción a los videojuegos, la adicción al teléfono móvil, que lo podemos separar de lo que son los videojuegos. Muchas veces los videojuegos están dentro del móvil, pero muchas veces es algo externo, por eso lo diferenciamos. La ciberadicción en sus diferentes modalidades. Cuando hablamos de la ciberadicción en las diferentes modalidades, hablamos, por ejemplo, del ciberjuego adictivo. Esta es una conducta compulsiva en la que las personas que están en línea entonces tienen este ciberjuego adictivo, o sea, compran, hacen diferentes transferencias o diferentes juegos a través entonces de lo que es el ciberespacio. También la cibercompra adictiva. Estas son conductas compulsivas
y que se dan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las subastas, esto de empezar a comprar, entonces es la cibercompra adictiva. También podemos hablar del cibertrabajo adictivo, lo que en inglés lo podemos denominar como el efecto blurring, que es este cibertrabajo que justamente en este tiempo también se ha dado un poco, ¿no? Porque con esto del teletrabajo es como que no podemos diferenciar cuándo estamos trabajando, cuándo estamos en nuestros hogares y cuándo tenemos entonces este tiempo de descanso. Esto también es una adicción tecnológica, la adicción al cibertrabajo adictivo. El cibersexo adictivo, esta necesidad constante entonces de a través de lo que es la tecnología poder acceder entonces a páginas o diferentes imágenes que tengan que ver con lo sexual, la cibercomunicación adictiva, y de esto hablamos cuando están estas ciberrelaciones. Vieron que hay personas que su comunicación es solamente a través de las redes, entonces sus relaciones también se dan en base entonces a lo que es la comunicación cibernética. Y también podemos hablar de la ciberadicción a la información. Estas personas que todo el tiempo, individuos que ante cada situación lo primero que hacen es googlear a ver cuál es la información que les están dando las redes. A esto lo podemos llamar los vagabundos en redes, como que van y vienen buscando información de todo tipo. Un poquito para entender de que cuando hablamos de adicciones tecnológicas no solamente hablamos de una o de dos, sino que hablamos de un espectro entonces de adicciones. Estas adicciones, si bien no tienen las mismas consecuencias que las adicciones químicas, podemos decir de que sí tienen riesgos. Uno de los riesgos que tienen este tipo de adicciones tecnológicas son los riesgos físicos, como por ejemplo, mantienen los ojos secos, tienen grandes migrañas, o sea, profundos dolores de cabeza, dolores de espalda por la postura que tienen que tener. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando esto empieza a sistematizarse, empieza a ser algo constante, tenemos riesgos físicos que dijimos, ojos secos, grandes dolores de cabeza, o sea, las migrañas, y también los dolores de espalda. También pueden estar afectadas las conductas basales, como ser los hábitos alimenticios irregulares, el descuido en los hábitos de higiene y las alteraciones en el patrón del sueño. Cuando nosotros detectamos que en la vida de un niño, de un adolescente, estas conductas basales están afectadas, entonces es momento en que nosotros, no ese es el momento, tal vez antes, ¿no? Pero cuando esto ya es notorio, es momento de que nosotros prestemos atención, porque si un niño o un adolescente no come en forma regular, en las horas adecuadas, por estar jugando, o no se baña, o no se higieniza la cara o los dientes por determinado tiempo que pase las 24 horas, o tiene alteraciones en el patrón del sueño, como por ejemplo estar hasta las 5 de la mañana jugando y luego levantarse a la 1 de la tarde y así correr todo el ciclo del sueño, es que estamos realmente afectados en este sentido. Entonces, tengamos en cuenta de que pueden haber ciertos riesgos físicos y dentro de estos riesgos físicos pueden estar afectadas entonces las conductas basales. También pueden haber riesgos psicosociales. Hablábamos anteriormente de los riesgos físicos que pueden tener estas adicciones. Vamos a hablar ahora un poco de los riesgos psicosociales que pueden tener. Uno de ellos es el gasto económico. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la tecnología necesita una actualización en forma continua. Y esto significa un gasto económico. Entonces, necesito cambiar el teléfono para que tenga mayor capacidad, para que pueda bajar más aplicaciones, para que si tengo un hijo que tiene un PlayStation, bueno, lo tendría que cambiar, el 2 por el 3, el 3 por el 4, el 4 por el 5, y después ir adquiriendo los diferentes juegos y las diferentes ofertas que hay a través entonces de este juego. Hay un gasto económico en este sentido, más allá de lo que tiene que ver con la cuota de internet y de que realmente pueda tener más lugar. Y ahora lo que está pasando también es de que como tengo tantas cosas archivadas, mi teléfono o mi computadora o lo que tenga como elemento electrónico
no tolera tanta información, entonces tengo que contratar en la nube, que así es como se llama, en la nube, en iCloud, un espacio para yo poder guardar todo lo que tiene que ver con mi información digital. Entonces, representa entonces un gasto económico. Representa también, en esto de los riesgos psicosociales, representa dificultades en el rendimiento escolar o en el rendimiento laboral, porque no se da y no es exclusivo solamente de la niñez, de la adolescencia, también muchos adultos. Recuerden de que anteriormente hablamos de todas las adicciones que podían haber en lo que tenía que ver con la tecnología, también puede representar dificultades en el ámbito adulto, en el ámbito laboral. Dificultades entonces en el rendimiento escolar puede ser por falta de concentración, por los dolores de cabeza, porque no llega a tiempo entonces con las tareas, o también puede ser en el ámbito laboral, teniendo repercusiones en llegadas tarde, en situaciones de irresponsabilidad, en falta de concentración. Puede haber también nerviosismo e irritabilidad. ¿Por qué? Porque hay juegos, porque hay imágenes, porque hay diferentes estructuras dentro de lo que tiene que ver con la tecnología que provocan determinado nerviosismo y dejan a la persona o al niño en forma irritable. Sentimientos de culpa y de vergüenza. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces lo que provoca el estar conectado a diferentes sitios tecnológicos luego trae un sentimiento de culpa por saber de que a lo que ingresé no estuvo bien, o también sentimientos de vergüenza. Esto puede ser entonces uno de los riesgos psicosociales. Conflictos familiares, estos conflictos se pueden dar por los horarios de juego, por el tiempo que el adulto invierte a este tipo de juegos o que invierte en estar conectado por su trabajo o por diferentes páginas a las cuales quiere ingresar. La pérdida de amistades físicas. ¿Por qué hablamos de la pérdida de amistades físicas y del aislamiento social, por lo cual refuerza esto la adicción? Porque no es que uno queda aislado del mundo físico, pero no queda aislado del mundo tecnológico. Entonces perdemos ese contacto cara a cara. Y en este momento donde se está transitando esta pandemia, puede que esto parezca paradójico, ¿no? Porque en realidad la tecnología fue lo que nos ayudó entonces a poder seguir adelante con el trabajo, con estos talleres justamente, brindando, la facultad brinda clases, el colegio también. Si bien es una herramienta muy buena y que lo que tenemos que entender es que la tecnología ha llegado para quedarse, y no es que es algo que vamos a sacar, no es que es algo temporal, no, llegó para quedarse y cada vez con más fuerza. Es por eso que tenemos que entender entonces el uso responsable de la misma. ¿Para qué? Para poder utilizarla en los momentos oportunos y necesarios y que no nos quite entonces lo que tiene que ver con esta capacidad del ser humano de poder compartir con el otro, de poder mirar a los ojos, de poder sentir empatía con quien tenemos enfrente. ¿Cuál sería entonces, luego de haber hablado de los riesgos físicos y de los riesgos psicosociales, cuál sería entonces el uso responsable de la tecnología? Miren, yo les voy a presentar ahora una regla que se compone por 4 números, la regla 3, 6, 9 y 12. Esta regla 3, 6, 9 y 12 habla de qué sería lo esperable entonces antes de estas edades, antes de los 3, antes de los 6, antes de los 9 y antes de los 12. Entendiendo de que los inmigrantes digitales, o sea, los más veteranos, somos quienes tenemos que educar en forma responsable a los nativos digitales. Entonces, antes de los 3 años, evitar las pantallas y fomentar los juegos clásicos infantiles. Volvamos al ludo, volvamos a lo que tiene que ver con jugar algo que tenga que ver con cartas o a lo que tenga que ver con el lápiz y el papel y pintar y demás, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que como inmigrantes digitales tenemos que entonces formar a los nativos digitales, tener en cuenta entonces esta regla, la regla del 3, 6, 9 y 12. Antes de los 3, evitar las pantallas, fomentar los juegos clásicos infantiles. Antes de los 6, evitar los videojuegos. Cuando estos captan la atención, lo hacen
para deteriorar entonces la actividad de otras actividades que son más infantiles y más sanas. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen esta capacidad, están creados entonces con la capacidad de captarles la atención, en detrimento entonces de otras actividades. El niño por elección entonces se va a ir a estos videojuegos y va a empezar a disminuir entonces el uso de otros juegos que no tengan que ver con lo electrónico. Antes de los 9 años, evitar el uso de Internet a no ser acompañado de los padres. Evitar el uso de Internet a no ser acompañado de los padres. Hay unas reglas que son muy importantes para lo que tiene que ver con el uso del Internet. Todo lo que se escribe puede caer en el dominio público y esto nosotros como padres lo tenemos que saber, como padres, como educadores, como maestros, como personas adultas que estamos también formando desde nuestro lugar. No es exclusividad de los padres, tampoco es exclusividad de los maestros, es un trabajo en conjunto entonces. Todo lo que se sube a Internet queda para siempre y es casi imposible borrarlo. No todo lo que se encuentra allí es verdad y hay que buscar también entonces otras fuentes. Es importante que nosotros podamos entender este uso entonces y estas reglas importantes de lo que tiene que ver con el Internet. Miren, cuando nosotros planteamos que lo saludable es que antes de los 9 no entren y no tengan acceso solos a lo que es el Internet, yo voy a dar un ejemplo que es un poquito más común y no tiene que ver con la tecnología. Si yo preguntara acá, ¿ustedes dejarían a un niño de 7 años, por ejemplo, en la Plaza de la Bandera solo para que se maneje como pueda? Si bien no se nos pasa ni por la cabeza dejar a nuestro hijo o a nuestro alumno o a nuestro nieto o a nuestro hermanito o a nuestro primo en la Plaza de la Bandera con 7 años solo, tampoco nos cuestionamos si con 7 años puede navegar en ese mundo que es muchísimo, pero muchísimo más grande, más peligroso, más inseguro que es el Internet. Entonces, la pregunta era una pregunta tramposa realmente, porque al mundo real le tenemos como que ese temor bueno de que lo cuido, lo protejo. ¿Por qué entonces no nos pasa lo mismo con lo que es la tecnología? Y le damos el aparatito para que se maneje de la forma que quiera, lo que muchas veces los psicólogos decimos de que le dan a sus hijos el chupete electrónico, porque se lo enchufan y bueno, y que juegue, y cuando tengo ganas se lo saco, y cuando no se lo vuelvo a dar, y cuando no se lo vuelvo a sacar, y así estamos, ¿no? En este mundo un tanto enloquecedor para los niños, también viendo cuáles son las preferencias de los padres para que ellos puedan entonces estar con la tecnología. Si no se nos pasa ni por la cabeza entonces dejar a un niño de 7 años en la Plaza de la Bandera, que por favor tampoco se les pase por la cabeza dejarlo solo con un aparato tecnológico, porque puede ingresar a cualquier lado, puede apretar lo que sea. Ahora no hay que escribir una palabra que tenga un significado específico para que nos salga determinada información. ¿Sí? Entonces, tener conciencia de esto. Entonces, antes de los 9, seguimos con la regla 3, 6, 9, 12, antes de los 9, evitar el uso del Internet, a no ser que sea acompañado por los padres. Y si es acompañado por los padres o por un adulto referente, está fantástico. De hecho, los niños tienen que ingresar a estas aulas virtuales y la Ceibalita y demás, pero siempre que estén bajo la mira de papá, mamá o el adulto que esté a cargo del niño. No estamos diciendo no puede estar en ese mundo. Sí, es parte de su mundo, pero tenemos que entonces enseñarle a usar ese mundo, así como lo enseñamos a moverse en este mundo material también. Antes de los 12 puede estar solo en Internet, sí, usar el celular con reglas y normas firmes y claras y con los controles correspondientes. Esto significa de que si hay horarios, los horarios tienen que ser conocidos, de que si nosotros decimos que antes de que no se haga la tarea no podemos entonces estar con lo que tiene que ver con el celular, con los artículos electrónicos, que esto se cumpla. Y tener una verificación en forma constante, con los controles correspondientes, porque si nosotros permitimos que esto se nos escape de las manos, después es mucho más difícil traerlos. Recuerden
de que nosotros somos los inexpertos en este tema y que ellos son los que se la saben toda. Entonces, tenemos que tener sumo control sobre esto para que la tecnología pueda ocupar un lugar en nuestra familia, en nuestras casas, en la vida de nuestros hijos, que sea el espacio seguro, el espacio que realmente los ayude a crecer y no haga que ellos vayan por otro camino que no es el más saludable. De los 12 a los 18, los padres ceden los controles y las reglas en función al comportamiento del adolescente para prepararlo para la vida adulta. No podemos controlar de la misma manera a un chico de 16, 17 años como lo controlábamos a los 9, ¿no? Esto un poquito lo estuvimos hablando cuando hablamos de las normas y de los límites, esto de ir cediendo entonces acorde a la madurez y también a esta capacidad que el niño y el adolescente tiene de regularse en este sentido. Vamos a hablar de reglas básicas para la familia, en lo que tiene que ver con la tecnología. Asegurarse de que no pasen mucho tiempo delante del ordenador, la tablet, el smartphone, la videoconsola o lo que tengan en su casa para que los niños se entretengan, juegan o aprendan, ¿sí? Entonces, asegurarse de que no pasen mucho tiempo delante de estas pantallas. Las personas y no las computadoras deberán ser sus amigos. Hay niños, hay pares, hay niños, niñas, adolescentes, acorde a la edad que tengamos en casa o que haya en nuestra familia. Hay personas que son pares con los cuales tienen que llegar a hacer una amistad y no solamente a través de la virtualidad. Saben que en este tiempo de cuarentena, la implementación de la tecnología hizo que los amigos pudieran estar juntos, porque por lo menos se podían ver, podían hablar a través de la tecnología. Y fue muy bueno, y para mí fue un uso muy responsable de esto. Ahora, nosotros no dejamos que nuestro hijo juegue con un amiguito las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, hasta determinada hora que venga a casa o va a ir a la casa del amigo, los padres se ponen en comunicación, llegan a un acuerdo y es de hora a hora, ¿verdad? Lo mismo entonces tiene que pasar con la tecnología. Las personas y no las computadoras deberán ser sus amigos, y si tiene amigos que en este tiempo incorporó o que por medio de esta situación las amistades se tenían que dar a través de la tecnología, entonces tiene que ser también con un tiempo acotado. El computador o lo que sea tecnológico que tengan en una sala en común y no en el dormitorio o en un lugar donde los demás de la familia no tengan acceso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquiera de la familia tiene que poder ver qué es lo que se está mirando, jugando o chateando. ¿Para qué? Para que esto le dé seguridad al niño también, de que bueno, tengo a alguien que me dice por dónde ir, por dónde no ir, y esto nos da seguridad a nosotros. Si lo tenemos en un cuartito, allá arriba o allá abajo, en el sótano o en el altillo, donde él hace y deshace absolutamente lo que quiera, entonces ahí perdemos un poco lo que es el control de poder darle un uso responsable. Pactar límites en el uso y en los espacios. Hablamos mucho de los límites cuando hablamos de límites y normas y todas basadas en el buen trato. Entonces pactamos, a ver, de tal horario a tal horario, tal día o cual día, y se habla y se dice y se deja anotado y se chequea en forma constante que esto entonces se pueda estar llevando adelante. Aprender lo suficiente sobre tecnología para poder disfrutar con ellos. Y este es un gran desafío que tenemos los adultos. Tenemos que aprender con ellos. ¿Para qué? Para poder disfrutar. Bueno, a ver, contame cómo es esta aplicación y cómo se baja y cómo se juega y qué te aporta y qué no te aporta. No decir, ay no, lo que pasa es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada y lo dejo a él. Y yo me siento orgullosa porque yo lo llamo al nene de 4 años y me toca todos los botones y me dice qué hacer. Esa es responsabilidad nuestra, del adulto, saber qué hacer para después poder acompañarlo al niño en ese proceso. Conocer a qué lugares de las redes tiene acceso. Así como sabemos la dirección y el teléfono de la mamá o del papá de la casa a la que va, también tenemos que saber entonces cuáles son los lugares en las redes a las que tiene acceso. Averiguar y comentar con ellos lo que les gusta. Tenemos que poder tener un diálogo abierto, no nos podemos cegar, no nos podemos negar a que no, ahora se termina, la tecnología ahora pasa de moda. No va a pasar de moda.
cada vez se va a instalar más. Entonces tenemos que hablar y comentar con ellos de lo que les gusta. Ayudar a encontrar equilibrio entre la tecnología y otras actividades, como por ejemplo actividades al aire libre, juegos de mesa, poder llegar a un complemento. No que sea solo el ludo y la dama, pero que tampoco sea solo el juego tecnológico. La vida se trata de un equilibrio y en este sentido también tiene que haberlo. Comprobar si tienen páginas web o blog. Comprobar. Ver, ¿tienen páginas web? Preguntamos, estamos abiertos al diálogo. ¿Cómo es que mi hijo de 12 años hizo un blog y yo no me enteré? Si nosotros le damos la aprobación, si estamos de acuerdo, está fantástico. Si quiere hacer un blog, que se lo haga, todo lo que quiera, pero que haya comunicación y que hayan acuerdos entonces dentro de la familia. Conocer a sus amigos online, al igual que conocemos a los amigos en la vida real. ¿Con quién estás jugando? Ah, con alguien de Colombia que tiene 45 años. ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar jugando con alguien de Colombia que tiene 45 años? ¿Será realmente alguien que está jugando con él? Bueno, permitirnos la duda, entonces esto de poder conocer. Advertir que la gente que puede ser otra persona que dice ser, ligado un poquito a lo anterior, ¿no? Quizás esa persona que está ahí detrás no es la que dice ser. Bueno, ¿cómo chequeamos entonces esto? ¿Con quién estás hablando? ¿Es de otro país? ¿Y por qué estás jugando con ese niño de otro país o con ese adolescente? O cuando hablamos del mundo adulto, ¿qué hay detrás de esa foto que ahora podemos maquillar, podemos reducir, podemos hacer tantas cosas maravillosas para que presentemos otra imagen? Enseñar entonces y advertir en cuanto a esto. Enseñar a ejercitar el juicio en el ciberespacio, al igual que lo ejercitamos y lo enseñamos en la calle. Tenemos que jugar entonces de manera correcta, de manera honesta, ejercitar todo lo que tiene que ver con el comportamiento también. ¿Por qué si en la vida real y con amigos no permito determinadas palabras o vocabulario, sí lo permito en lo que tiene que ver con los juegos en línea? Que todo tenga una concordancia, que todo tenga un mismo objetivo, que realmente haya acuerdos en esto y que sea coherente lo que nosotros estamos enseñando. Negociar las reglas y ponerlas visibles en sitios visibles. Tenemos que negociar, es una negociación continua. Créanme que lo que más traen los padres en este sentido es, pero ya lo hablamos y después lo tenemos que volver a renegociar. Y sí, de eso se trata, de volver a renegociar, de volver a acordar, de poder meternos en el lugar de ellos, pero que por otro lado tengamos en claro cuáles son nuestros principios, las normas y las reglas claras que nosotros queremos llevar adelante en nuestra familia. El rol de los padres o del adulto que está a cargo en este tema, se trata de 3 aspectos fundamentales. El primero de los aspectos que nosotros tenemos que desempeñar en este rol entonces de padres o de adultos a cargo con los niños es el de incrementar. Cuando hablamos de incrementar, hablamos de poder aumentar entonces la capacidad de ponerse en la situación de cada uno de los hijos y de poder entender entonces que ellos nacieron con esta tecnología, es parte de ellos. Por lo tanto, nos toca a nosotros, a los adultos, aumentar, incrementar la capacidad de ponernos en la situación de cada uno de nuestros hijos. Por otro lado, intentar que la tecnología no ocupe el rol que tiene la familia, pero que ayude a mejorarlo. La tecnología no tiene que estar en lugar de, sino que tiene que ayudar a mejorar lo que son los vínculos en familia. Nosotros podemos jugar con la tecnología, así como podemos jugar a los juegos de mesa, que dije que son fantásticos y que están muy buenos y que lo que hacen es aumentar la creatividad de los niños y desarrollar otras habilidades. También podemos introducir dentro de los juegos de familia juegos que sean tecnológicos. Entonces, lo que hacemos es aprendemos de los niños a ver a cómo se juega, ellos nos enseñan y juntos entonces lo que hacemos es intentar de que la tecnología no ocupe el lugar de la familia, pero que sí ayude a mejorar los espacios
de educación, de entretenimiento que podemos tener en familia. Por otro lado, otro de los roles de los padres o de los adultos a cargo es educar el uso responsable, informando, y esto tiene que ver con la comunicación, los riesgos, los valores que nosotros queremos dejar presentes. Tenemos que entonces avisarle a nuestros hijos, mira, este es el riesgo que tiene. Y yo te aviso de esto porque nosotros queremos seguir manteniendo estos valores, pero los valores no se enseñan solamente, los valores se transmiten y los adultos somos los transmisores entonces, somos los agentes transmisores de estos valores en familia. Somos los responsables de poder transmitir, no solamente con la enseñanza y con la palabra, sino con la acción, con los hechos, con nuestra conducta, cuáles son entonces los valores que queremos que se puedan ir transmitiendo en la familia. Yo personalmente no te puedo decir es un adicto si cumple con esto y lo otro. Por otro lado, también tengo que ser muy sincera, yo no soy una profesional que trabajo exclusivamente con adicciones, pero sí dimos indicadores en este sentido y hablamos básicamente de las conductas basales. Si hay un niño o un adolescente que no come en la forma regular que tiene que comer, que no se higieniza de la manera que se tiene que higienizar, que baja su rendimiento en lo que tiene que ver con lo escolar o con lo licial, y que todo lo que es el patrón del sueño está distorsionado, ahí estamos hablando de que estamos ante un problema. Pero no estamos hablando solamente de que estamos ante un problema cuando estamos frente al uso de la tecnología. Estamos frente a un problema cuando estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, por eso digo, esto no es exclusivo de lo que tiene que ver con las adicciones, pero sí lo traemos, porque si hay un niño que tiene, 12, 13 años, y que se queda hasta las 5 de la mañana, y que come algo antes de dormirse, y que después duerme hasta las 2 de la tarde, y que después se levanta porque justamente va a la escuela de tarde, y se queda dormido en la escuela, y no hace los deberes, y cuando llega no se baña porque se mete otra vez en el juego y demás, miren que no estoy hablando de casos irreales, estamos frente a un problema. ¿Cómo hacer entonces para monitorear a nuestros hijos? Y yo me pregunto, ¿ustedes se cuestionan en ir a la plaza con sus hijos y ver con quién juega la pelota o con quién juega la escondida? ¿Por qué nosotros como adultos tenemos tanto miedo y tanto temor de decir, bueno, ¿y qué estás mirando y qué no estás mirando? ¿Acaso el teléfono es propiedad de él? ¿La computadora es propiedad de él? ¿Por qué es esto de que, bueno, es como que es su privacidad? Si es un juego, puede jugar adelante de todos. Si está hablando con un amigo, yo lo tengo que conocer. Y por otro lado, si nosotros mandamos a nuestros hijos a ordenar los juguetes, ¿no vamos después atrás y hacemos un retoquecito de cómo quedaron los juguetes? Entonces, si nuestro hijo está jugando con algo, ¿por qué no ir y ver con qué estuvo jugando? O directamente preguntárselo y que esta comunicación sea fluida. Cuando hay una comunicación que es fluida, que es honesta, por eso gestarlo desde lo primero, desde lo más pequeño, desde lo más primario, para que después, en el momento que ya vaya adquiriendo autonomía y se vaya haciendo grande y se quiera separar de lo que son las figuras paternas y maternas, entonces pueda estar esa confianza y ese decir, mirá, me pasó esto, me pasó lo otro, y no ese miedo de que si me pasó algo que mis papás no me dejaban hacer, entonces mejor no se lo cuento. Y ahí entra todo lo que es el tema de los secretos y de lo no dicho. Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. El adulto tiene esa gran responsabilidad de enseñar con el ejemplo, de crear costumbres y hábitos de buen uso en lo que tiene que ver con la tecnología, y por otro lado, orientar en forma positiva a los hijos frente al mal uso de la tecnología y los riesgos que esto conlleva. ¿Por qué digo orientar en forma positiva? Porque, vuelvo a repetir, la tecnología no vino para estar un tiempo.
y no la tenemos que mirar con cara enojada y con maldad y decir para qué vino esto, no, sino desde lo positivo, orientar en forma positiva, decir cuáles son los usos, los buenos usos que la tecnología entonces nos puede otorgar para poder crecer en esto tan maravilloso y tan hermoso que Dios creó, que es la familia. Y que como padres, como madres, como educadores tenemos esta enorme responsabilidad. Yo recuerdo que cuando empezamos la conferencia acerca de la disciplina, normas y límites en lo que tenía que ver con el buen trato, lo primero que manifestamos fue que la tarea de educar es una tarea hermosa, pero que conlleva una gran responsabilidad. Y en este sentido, como adultos, tenemos que hacernos también responsables de lo que es la educación en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología y con el uso entonces de estas cosas tan buenas, estos elementos y estos aparatos tecnológicos que son tan buenos, que tanto nos facilitan, pero que le podamos dar entonces ese buen uso, ese mostrar realmente lo que soy, ese poder conectarnos con el otro de una manera positiva a través entonces de lo que es la tecnología.